los pobladores asiáticos van a iniciar una aventura de supervivencia, como en muchos lugares, y buscando cazar animales, pasan a otro lugar que sería para nosotros el continente americano, ¿no? Producto de sus, digamos, pues, producto de su interés de satisfacer necesidades, de sus necesidades básicas de existencia, buscando comida, pasan al territorio americano. Bien, entonces a esto se le llama poblamiento americano. Vamos a ver entonces, el primer tema que hay que hacer es poblamiento americano. Y al respecto, ya no hay ninguna duda de que en sí mismo el poblamiento americano fue hecho principalmente por pobladores asiáticos. Bien. Y como fue hace miles de años, cuando aún no se conocía la agricultura, entonces, pues sin duda alguna, fueron cazadores, nómades, agrupados en bandas que pasaron hacia el continente americano. Fue producto entonces de una migración. Los científicos, a partir de fines del siglo XIX, comienzos del XX, comenzaron a postular cuáles serían las rutas por donde ir, por donde llegaron, y las pruebas que podrían demostrar, ¿no es cierto?, la presencia de esos grupos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los asiáticos, oceánicos y los australianos, ¿no? Bueno, Ale Jarlica va a ser quien va a dar la primera teoría inmigracionista, es decir, de que llegaron provenientes de otra parte del mundo, del viejo mundo, ¿no? Y la teoría de Jarlica se le llamó monorracial porque hablaba de solo llegaron los pobladores asiáticos. ¿Y qué es lo que tenía él como prueba? Lo que tenía él como prueba no era, pues, hallazgos arqueológicos ni nada, sino un estudio comparado de la anatomía, de las características antroposomáticas, rasgos físicos de los actuales americanos autóctonos nativos con los asiáticos. Y bueno, aquí pueden ver, ¿no es cierto?, muy gráficamente lo que se llama la mancha mongólica. Creo que la más fuerte, porque esta mancha que tenemos todos al nacer, y cuando digo todos, me refiero aquí en el Perú, a no ser que seas hijo de dos migrantes europeos, ¿no?, o africanos, pues todos poseemos. Lo que nos señala que eres un mestizo, ¿no? Tú, yo, nosotros somos mestizos, ¿no? Cuando veas entonces en tu, vamos, axila, ¿no?, algunas partes oscuras, ¿no?, en todas las coyunturas, no, lo siento, no, no eres blanco, no, yo tampoco, ni tampoco me voy a sentir más ni menos por eso, ¿no? Claro, porque nosotros cuando tenemos, digamos, bien claro nuestros principios, no nos basamos en la superioridad ni inferioridad de personas por el color de la piel o por, pues, el color del cabello, etcétera, etcétera. Bien, entonces los asiáticos fueron los primeros en llegar, aprovechando, aquí está, la cercanía de continentes, como dijo Jarlica, pero déjenme decirles que esto, el estrecho de Bering, fue, digamos, uh, el lugar, ¿sí? Pero en ese momento lo que existía era el istmo de Beringia, ¿bien? ¿Qué pasó? Pues, a ver, rapidito, se dio el fenómeno de estasia glacial durante la glaciación Wisconsin. ¿Cómo es eso?
La glaciación Wisconsin es uno de estos periodos de intensos fríos y que va a haber una condensación del agua debido a los cambios bruscos de clima. En otras palabras, va a haber grandes lluvias, pero estas lluvias, por los intensos fríos, van a convertirse en inmensas masas de nieve. Estas masas de nieve se les llama, ¿no? Nevados, pero cuando se quedan, ¿no es cierto?, atrapados, se le llama glaciares, ¿no? Cuando quedan grandes masas de hielo en los continentes. Como quedan grandes masas de hielo en los continentes, obviamente, ¿no es cierto?, por el principio de la impenetrabilidad, es decir, que un cuerpo no puede ocupar dos espacios a la vez, entonces se va a producir lo que se conoce como eustasia glacial. Grandes masas de hielo quedan en los continentes, baja el nivel del mar. Así de sencillo. Entonces, cuando baja el nivel del mar, obviamente, pues partes que están bajo el mar van a poder aflorar, aparecer. Y dentro de ellos el famoso puente llamado Istmo de Beringia, que unía América y Asia y que se formó varias veces. Pero, ¿de qué sirve que se haya formado hace 1.000.000 de años cuando los seres humanos no pasaron, bla, bla, bla? Entonces, hablemos de la vez que pudo haber pasado aquí. Entonces, se decía que era en los 15.000 años. Entonces, que hace 15.000 años había el puente que puedan pasar. Pero la pregunta era si lo pasaron. ¿Mm? Bueno, ya hemos hablado de las pruebas, ¿no es cierto?, de Harlicka, la prueba de la teoría de Harlicka, porque lo que estamos hablando del istmo de Beringia, él no lo dijo, ¿no? Porque no habían estudios tan detallados. Él habló de un puente de hielo en Bering. Y las pruebas antrosomáticas sí son las que exhibe él, ¿no? Él no encontró no habían hallazgos arqueológicos, no había ningún descubrimiento arqueológico todavía, ¿no? Porque te acuerdas, estamos hablando de los comienzos de los años 20. Pruebas lingüísticas, bueno, parecidos en las formas de cómo hablan, ¿no es cierto? Se juntan las palabras para expresar frases, ¿no? Se llama lenguas polisintéticas. Bueno, entonces, estas zonas, ¿no? Estas zonas que ven aquí son las que se van congelando, supuestamente, ¿sí? Pues, pero esto sería incorrecto, ¿no? Porque realmente, como hemos dicho, no se forma un puente de hielo, no se forma un puente de hielo. Ya. A ver, teoría noratlántica. ¿Mm? ¿Te pasan de frente a la teoría noratlántica? Ya, bueno. ¿Qué cosa dice esto? A ver, estas son las puntas Clovis. Y estas puntas pertenecen al Solutrense. Solutrense, puntas Clovis. Son parecidas, no exactamente. Entonces, Solutrense es un tipo de cultura del Paleolítico Superior Europeo. Entonces, si se parecen, decían, pues tiene que haber habido una presencia europea. Aunque no parece descabellado decirlo, pues habría que demostrar que las personas que hicieron las puntas Clovis se encuentra en Nuevo México, Estados Unidos, pues tienen que haber sido europeos. Lo que se puede demostrar es, digamos que los estilos, ¿no es cierto?, de hacer las puntas pueden haber llegado. Y eso es lo que se menciona ahora. Pero que hayan llegado europeos, es otra cosa. Entre otras cosas, por la gran dificultad, mira, pues, ¿no es cierto?, pasar por Groenlandia, ¿no? Pues
Aquí un poco que se han salteado Groenlandia, pero bueno, ¿cómo van a pasar de frente de Europa, ¿no? Hasta el, la ruta más común era, pues, ¿no es cierto?, la que usaban los vikingos, ¿no? Que era cruzar por Groenlandia y llegar a la zona más norte noratlántica, ¿no? Del Atlántico. Pero bueno, entonces, pues, esa es la llamada teoría noratlántica, que llegaron europeos y ellos son los antepasados de los indígenas de América del Norte. ¿Mm? Teoría que ahora ya hay muchas dudas. Vaya. Bueno, hay que seguir, pues. Vamos a tratar de competir con la voz del joven este. Bueno, al parecer se ha obviado dos teorías, ¿no? Solamente las menciono. La teoría oceánica, que es realmente significativa por el hecho de hablar de Australia y estas islas alrededor, es Oceanía. Y Paul Rivet planteó que habían, pues, habitantes que sabían usar balsas que llevaron por las corrientes del Pacífico hacia América. Y la prueba era que los habitantes de la Amazonía mantenían costumbres como esos antiguos que llegaron a América. La cerbatana, el, el uso, por ejemplo, de la piragua balancín, el masato, o sea, la bebida de masticación de yuca, entre otras cosas. Y mucho más aún, unas palabras, ¿no? Kumara, camote, en fin. Pruebas lingüísticas, pruebas de todo tipo, pero el problema era la ruta. Torquay cruzó, se fue, ¿no es cierto?, del Callao y llegó a Oceanía, pero al regresar no pudo. Entonces, esto significa que es una, digamos, ruta débil, pero no pues necesariamente descartable. Lo que se sabe ahora es que la población que llegó fue mucho más tardía, es decir, fue mucho después. Llegaron los oceánicos, pero no mucho después. Y la población principal que llegó, obviamente, y primera, fue la población asiática. Bueno, y por último, la teoría australiana, repito nomás, ¿no es cierto?, que un grupo de australianos llegó cursando islas, ¿no es cierto?, hasta la Antártida, y eso es imposible por el frío, pero sí podrían llegando por estas islitas, ¿ves? Por estas islitas sí podrían llegar, mira, estas puntitos son islitas, y podrían llegar hasta la isla de la Pascua, ¿no?, que está acá, ¿ves? La isla de la Pascua, y de ahí pues a América. Eso es lo que se sabe. Bueno, y ahora sí pasamos al poblamiento peruano. Yo creo que es un poco más importante. Precerámico andino. ¿Por qué? Bueno, el precerámico le llaman justamente porque estos pobladores que llegaron como cazadores, recolectores, llegaron pues, no conocían, no tenían conocimiento de la cerámica. Entonces, pues, hasta que aparece la cerámica, en la historia del Perú, para algunos, es llamado precerámico. Pero, dentro de esto, hay un arqueólogo llamado Lumbreras que divide en dos momentos. El primer momento, que del precerámico correspondería a los cazadores, y él le llama lítico. Y a los primeros agricultores, los primeros horticultores y agricultores, a él le llama arcaico, no te olvides. Lítico de cazadores, arcaico de, pues, los que domestican
de plantas y animales. Bien. Este mapa está un poquito... Bueno, ahora se sabe que estas partes de los continentes estaban cubiertas de hielo. Entonces es imposible que hayan llegado por aquí, ¿no? Se hayan quedado en la parte norte, sino en una estrecha franja que ahora está llena de agua, ¿no? Recorrieron la orilla, ¿no? A eso se le conoce ahora como la ruta costera. Entonces, llenados como un muro, ¿no es cierto? Que como que a los gringos les gusta hacer muros, ¿no? Para no dejar pasar a la gente, ¿no? Como un muro, los grandes glaciares, montañoso y rocoso, no permitían pasar y entonces se veían obligados a bajar por la ruta costera, ¿no? Y llegaron incluso al Perú e incluso llegaron pues hasta Chile. Y el resto más antiguo de un poblador en América confirmado es de aproximadamente 13.500 antes de Cristo. 13.500 antes de Cristo. No hay más antiguo confirmado científicamente. Y se llama Hombre de Monteverde. Recientemente, una mujer, un esqueleto de una mujer fue O sea, hallado. ¿dónde fue encontrado el esqueleto? El esqueleto, Ajá. no. Monteverde es solamente un rastro de un carbón producido por humanos, obviamente. Pero el esqueleto fue hallado en Hoyo Negro, México. Se le conoce como Naya. Ahorita que de una vez vamos a ir a esto. Tú pones Naya y lo más probable es que al toque sale, ¿no es cierto? Ahí está, la primera americana. Y mira esta, su carita, obviamente parece una asiática actual, una vietnamita, bla, 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 ¿no? Reconstruida, ¿no? Pues no hay duda. La mujer más antigua de América Latina, dice, pues no, claro, ya está. 12.000 antes de Cristo, una cadáver. ¿Para qué especular, no? Si tenemos aquí a la mano el San Google, ¿no? Bueno, ahí está. Entonces, y también hay un hallazgo hecho en Perú. El hallazgo hecho en Perú se denomina Huaca Prieta, que es muy conocido, ¿no es cierto? Cuando yo estudiaba, tus papás, se hablaba pues de el mate pirograbado de Huaca Prieta, se hablaba de ¿cómo se llama? Del manto, ¿no? De cóndor, en fin. Pero lo que ven ustedes aquí son los últimos hallazgos excavando en Huaca Prieta. Dice excavando un asentamiento de 15.000 años de antigüedad, es decir, de 13.000 antes de Cristo. Y esta estera tiene 12.000 años, 10.000 antes de Cristo. ¿Ven? Ahí están, dice, ¿no? ¿No creen? A ver, creo que, ¿cómo se ve? Ahí está, esto es Huaca Prieta, la excavación, y estas son también herramientas. Ahí dice, utensilios de piedra, bueno, pero no dice la fecha, son 10.000 antes de Cristo, ¿no? Como ven, son muy sencillas, aún no hay punta de proyectil, lo que evidencia que llegaron en época del Pleistoceno, ¿no? Muy, muy antiguos cazadores con muy antiguas herramientas. Ya. Eh, Esto es lo que se sabe, lo último, ¿no? Y volvemos a nuestro PowerPoint. Y claro, este,
el periodo lítico, entonces, de cazadores, tiene dos momentos. Uno, cuando llegan, todavía hay la megafauna. ¿Qué cosa es la megafauna, no? Estos animales gigantes, ¿no? El, pues el mastodonte, el tigre de dientes de sable, ¿no? Y todos estos animales gigantes que se extinguieron cuando cambió el clima duramente, apareciendo el Holoceno. Los primeros cazadores llegaron cuando habían estos animales, megafauna, como por ejemplo el famoso Pacaycasa, que se considera pues el más antiguo poblador de Perú, ¿no? Con herramientas hechas de piedra, no hay cadáver, herramienta. Y guitarrero, ¿no es cierto?, que practicaba el uso de las... disculpen, pero me he acabado sorprendido de ver esto, ¿no es cierto?, que ya después les comentaré. Que guitarrero es un pedazo de carbón también, ¿no es cierto?, que otra vez apelo a su curiosidad científica. Últimamente se ha demostrado que el carbono 14 tiene una falla. ¿Por qué? Gracias a las detonaciones atómicas, ¿no es cierto?, de las bombas atómicas, en algunos lugares esto ha alterado el fechado isotópico. Entonces, pues los arqueólogos, ayudados por supuesto por científicos, ahora utilizan una nueva fechación que se llama calibración, que es una especie de rectificación hecha al carbono 14 por el oxígeno 18, que está presente en las plantas y que no hay modificación alguna. Y entonces, haciendo un mapeo del clima, o sea, una reconstrucción del clima, ellos pueden calibrar, o sea, equilibrar las diferencias que existen entre el carbono 14 y el oxígeno 18. Esto entonces, pues, una técnica mucho más moderna, ¿no? Y claro, cuando vayas y tú vas a estudiar física y veas tu espectroscopio, ¿no? Eh, hay, hay una cosa que también están usando, ¿no es cierto?, ¿no? Los arqueólogos, es la llamada termoluminiscencia, ¿no es cierto?, que permite, digamos, hallar como como las emanaciones, ¿no es cierto?, que dejan cuando tú cortas la piedra, ¿no?, o utilizas la cerámica. O sea, Bueno, el oxígeno 12 dice. no, 18. 18. O sea, ¿te Ajá, da una fecha más exacta o cómo? exactamente, sí. O en todo caso, rectifica la fecha del carbono 14 cuando es necesario. ¿Mm? Listo. Ya. Eh, entonces, claro, por ejemplo, estos hallazgos que son más modernos de 2012 y el hallazgo de Naya han sido calibrados, ¿no? Y por eso, no sé si por acá se puede ver, como no es una revista científica, sino de divulgación, no sé si utilizan la nomenclatura actual que es CA, ya, que implica que esta fecha ha sido calibrada. No, es en orden, bueno, esto es más de divulgación, entonces por eso no se utiliza eso. Pero bueno, eh, estos cazadores entonces, eh, como he dicho, con esas herramientas muy rudimentarias y ya usaban el fuego, por eso el carbón, ¿no es cierto?, que confirma los fechados por eh, isotópicos, ¿no? Eh, vamos a ver que cuando cambia el clima, pues se especializan y comienzan a usar puntas de proyectil. Y no vemos ninguna punta de proyectil. Pero no hay problema, felizmente está aquí nuestro Sangu, ¿no? Si vemos, por ejemplo, Beiján, imágenes, ah, mejor pongo puntas porque si no vas a ver, bueno, está bonito el pueblo, ¿no? Pero ah, ojalá que salga así igual. Sí, sí salió. Ahí está, ¿no? Estas son las puntas de Paiján, miren, pues está
muy clarísimo, ¿no? Pedúnculo, su colita y dice punta, muy, muy, muy aguda, ¿no? Entonces son las llamadas puntas de Paiján, halladas en Paiján, Cupesnique, en Pampa de los Fósiles, en muchos lugares, ¿no? Y incluso en Chivateros se hallan esto que dice, pero profesor, esto es distinto. No, lo que pasa es que esto es antes de que lo terminen, ¿no? Esta es una etapa de la construcción. Ahí está, mira, acá está más claro, ¿no? Entonces esto es lo que es en Chivateros, hayan estas rotas por miles, y por eso dicen que es un taller, ¿no? Taller de herramientas líticas. Esto es la prefase que le llaman, ¿no? O prepunta, ¿no? O sea que es una etapa de la elaboración de la herramienta. No vayas a creer que es tan fácil, ¿no es cierto? Claro, a ver, ustedes que son grandes científicos, ¿no? Pues conocedores de la física, a ver, les doy una hora y no creo que hagan esto, ni yo tampoco, ¿no es cierto? Una persona experta tiene que ser, no es cualquier cosa, ¿no? No hay que menospreciar a nuestros cazadores. Y recordando, pues, ¿no es cierto?, que tú no vives, ¿no es cierto?, en un medio donde no están en jaulas para que los veas en el Parque de las Leyendas, los jaguares, los otorongos, los pumas, ¿no? Están ahí al costado de ti y por supuesto tienen mejor olfato y no van a venir a visitarte. Eh, pues, y también los animales que hay, pues los cérvidos, los venados, ¿no? Pues son tremendamente rápidos y los camélidos andinos, el guanaco, en fin, también son súper rápidos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo rayos hacían para cazarlos? Y también cómo hacían para cazar peces. Bien, ahí esto es curiosísimo, ¿no? La verdad, a ver, hay que ser súper diestro, ¿no? Para agarrar un pez así, ¿no? Con una lanza. Pero bueno, vamos a mejorar esta figura que parece hasta, disculpando, ¿no? Ridícula, ¿no? Pues recordemos que los ríos del Perú, algunos llegan hasta el mar. Entonces hay momentos donde el estiaje, el crecimiento de los ríos en el verano, hace que lleguen hasta el mar. Y entonces con el agua fría se entibia y es entonces un lugar donde las pececitas vienen a desovar así por miles, por miles. Pero lo que no saben es que ahí va a haber, pues, ¿no es cierto?, un genocidio de peces. ¿Por qué? Porque ahí están los seres humanos, ¿saben? Y están esperando, ¿no? Y claro, y están hirviendo los peces así por cientos y cientos, ¿no? Entonces, ahí sí ya te atraco, pues, ¿no es cierto?, que puedan agarrarlo con una lanza, pues, ¿no? Pero así de uno en uno, como que es un poco difícil, ¿no? Claro, hasta los osos también cazan así, pero tienen unas garrotas, pues, ¿no es cierto?, que destrozan en el acto si los tocan nomás al pez. Pero con esas lancitas, bueno, es un poco difícil, ¿no? Pero eh, entonces, ahora sí cazaban peces, pero ya más o menos te puedo explicar qué cosa quiere decir esto, que se especializan, pues, ¿no es cierto? Saben cuando llegan, saben, digamos, en qué momento encontrarlos y la herramienta que usan, pues, ¿no es cierto?, si les es útil, ¿no? Pero en la sierra no hay peces, pero lo que se ve entonces es que ellos cazan con, mira, acechando, están levantando las manos, ¿no es cierto?, como si estuvieran espantándolos, ¿no? Y claro, y son varios, claro, otra vez, ¿no? Pues estos que dicen, pues, ¿no es cierto?, que el individualismo, ¿no? A ver, individualízate, pues, ¿no es cierto?, en esa época, ¿no? Pero ahora la gente pues puede pensar, ¿no? Comprar, vender el balón más caro, ¿no? ¿Qué me importa que la gente se muera, ¿no? Pero en esta época la vida colectiva era no solamente útil, sino también necesaria, ¿no? Y pues los grupos humanos podían cazar animales veloces, esperándolos, acechándolos en los abrevaderos, o sea, donde ríos, lagos, en fin, como en la Uricocha. Y las puntas de la Uricocha eh, son muy distintas. La que estén aquí, obvio. A ver, la Uricocha dice. Acá están, ¿ves?
Son parecidas a las foliáceas, ¿no? Estas son. Ah, y lo que encuentran es el... no hay entierro. No está el entierro. Acá está. Bueno, no, este es Paiján. ¿Dónde está el entierro de la Auricocha? Bueno, es un entierro también, ¿no? Pero el entierro de Paiján es mucho más antiguo. Ahí sí hay esqueleto. El más antiguo esqueleto que hay, 8250 a.C., es Paiján. La Auricocha es como 1000 años después. Pero lo importante es que en la Auricocha también hay pintura rupestre, ¿no? Ya está, esto es de pintura rupestre de la Auricocha. Pero mira, también está la pintura de Toquepala. También, mira, escena de están cazando, hay varios, y los animales obviamente no están durmiendo, ¿no? Han sido asesinados por los humanos. Ya, esos son los cazadores, pues. Ahora, ¿qué pasa? Continuamente practicando la cacería, los seres humanos van habituándose al medio. Y el producto de eso es el pastoreo, es decir, ¿no? Matan animales grandes, los pequeños los crían, es decir, los mantienen en un cerco, en un cautiverio. Eso va ya a generar el inicio de ¿qué? El inicio del periodo arcaico. Bueno, ya hemos hablado, ¿no es cierto?, de cada uno de estos, ¿no? Y el inicio del arcaico se le llama arcaico inferior. Y corresponde entonces a estos primeros horticultores, como por ejemplo Nanchok. Nanchok es uno de los hallazgos más importantes, ¿no? Este lugar arqueológico, a lo mejor aquí con esto, lo que han encontrado, cientos de semillas de calabazas, frijoles, maní, yuca, en fin. El más antiguo domesticador de plantas en Perú, en América, y uno de los más antiguos del mundo, 7500 a.C., calibrado, confirmado. Y el caso de Telarmachay es el domesticador de animales más antiguo, con 4600 a.C. Vaya, han recreado el asunto. Wow. Pero estos son ovejas, ¿no? Ah, Le ponga domesticador para, para que salga el antiguo, quizá. ah, bueno, vamos a ver si tiene razón, pero no creo. Pero sí, claro, siempre es bueno tener, digamos, algunas palabras clave para poder, no sale mucho. Solamente sale la carátula del libro, ¿no? De Daniel Lavallee, ¿no? Que bueno, tampoco no tiene muchos gráficos por dentro. Pero ellos también tienen puntas, ¿no es cierto? O sea, eran primero cazadores y después se convirtieron en pastores. Vamos a ver eso más bien, Pastor Telarmachay, ¿ya? Pastor. Aquí por lo menos una presentación creo que es la autora, sí, hace poco vi esto, ¿no? Se ve un poco, wow, ya, esta figura está buena, pero no muy exacta, pero buena. Y ya, eso es en los dos grandes hitos
en cuanto a la domesticación que ya hemos explicado en Historia Universal, ¿no? ¿Te acuerdas qué implica? Cuando los seres humanos, al producto de la constante experiencia de recolección de plantas o de crianza de animales, originan una nueva especie, una especie no natural, una especie artificial creada por los seres humanos. Por lo tanto, la cuestión de los camélidos, ¿no? La llama, la alpaca, son las más antiguas en el Perú, 4600 a.C., confirmado por Telar Machay y luego por Yago Machay. Y en el caso de las plantas, mucho más antiguos, 7500 a.C., guitarrero 2, o sea, el guitarrero de los frijoles y payares, su fechado ahora ha sido bastante debatido y es mucho menor. Santo Domingo también, ¿no? Pero sí todavía el uso de redes, ¿no? Acá se ve bastante interesante, ¿no? Las redes de cabellos humanos eran un poco más pequeñas, en fin. Pero lo que se sabe es que también eran buzos, ¿no? Porque recuerda, pues, para recolectar conchas de abanico, como hacen ahora nosotros para no quiero darles ganas, pero el ceviche de conchas negras, ¿no? La gente bucea, o sea, se sumerge en el mar y está ahí un minuto, casi dos, ¿no? Bueno, entonces, acá también, ¿no? Habían muchos mariscos y eso hizo que la gente se quede porque había comida, pues había comida, ¿no? Sí, había comida. Y bueno, entonces en lugares como Chilca, ¿no? Que está bastante cerca al mar, se comenzaron a quedar y quedar. Entonces estamos hablando de la sedentarización, ¿no? En el caso de Ayacucho, pues se quedaron muchos, ¿no es cierto? Se quedaron a vivir, pues porque habían estos roedores en grandes cantidades que podías atraparlos fácilmente con trampas, ¿no? O sea, hacías un hueco, ponías una rama, un palito, ¿no es cierto? Ponías algo que lo tape, dejabas alguna comida y el animalito golpeaba el palito y ¡pum! Esa es la trampa más fácil, ¿no? Claro que para nosotros decimos, eso no es nada de tecnología, ¿no? Pero a ver, pues, invéntala. Eh, estos entonces cada vez se quedan más a vivir en un lugar y ya después sus descendientes se convierten en sedentarios plenos y comienzan a habitar lugares, ¿no? Como por ejemplo Chilca. Vamos a ver qué pasa cuando pone solo Chilca, seguro va a ver las lagunas de oxidación. Sí, hombre de Chilca. Ajá, mejor. Bueno, esto estaba en el Museo de la Nación, eh, en el antiguo Museo de la Nación, había así, a tamaño natural esto estaba. Y bueno, no creo que ustedes lo hayan podido ver porque son muy pequeños, ni en primaria. Eh, bueno, ahí está pues, clarísimo, ¿no? Esteras, palitoques, aquí había un entierro de una persona, o sea, convivían con sus muertos, y en otro lado encontraron desperdicios donde habían huesos humanos, por lo tanto es antropófago. Encontraron también enterrado un perrito, ¿no? Domesticación del perro, eh, muy importante, ¿no es cierto? El hallazgo porque un conjunto de chozas, ¿qué cosa es? Una aldea, ¿no? Entonces ya implica claramente sedentarismo, pues muchachos, ¿no? Y con lo de Huacaprieta, el manto pero grabado, ojalá que salgan todos juntos, ahorrar tiempo. Ajá, sí, pues mira, acá está el manto de algodón, cultivado algodón, y el mate pero grabado, ¿no? Un poco más grande, con su carita de felino, ¿no? Y acá están las viviendas semisubterráneas que tenían los habitantes, ¿no? En Huacaprieta, mira, esto es Huacaprieta, ¿no? Eh,
Sí, habían viviendas semisubterráneas, ¿no? Entonces, eso, 2500 antes de Cristo. Pero, profe, usted dice 2500 antes de Cristo, Huaca Prieta, que eran ya sedentarios, ya, ok. En, en 1946, cuando se hizo la segunda prueba mundial de carbono 14 en el Perú, con Junius Bird, ¿no? El arqueólogo que descubrió esto, un gringo, era gran cosa. Pero ahora, 2500 antes de Cristo, uff, no pasa nada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mírame, esto es Huaca Prieta 2500 antes de Cristo. O sea, modestamente los pescadores, ¿no es cierto?, habitaban ahí y hacían redes de pesca y mates para anclar, ¿no es cierto?, en el mar, lo que llaman flotadores, ¿no es cierto?, con el mate y además para comer su cancha, qué sé yo. Pero, pues, Caral es incluso 100 años más antiguo según el carbono 14. Este templo es de 2600 antes de Cristo y bueno, hay una diferencia bastante clara, ¿no es cierto?, en avance, ¿no? Pero no solo eso, el templo de Caral es, digamos, apartado de la costa, ¿no? Hay que viajar algunas horas, apartado de la costa y toda la ciudad de Caral, ¿no? Que tiene otras mini ciudades como Vegeta o Bichama. Y en esas ciudades hay una costera, prácticamente en la playa, que se llama Áspero. Miren, acá está el templo de Áspero, que está prácticamente en la playa. Esto que dice, donde dice Áspero, ahí está la playa. En el puerto Supe. O sea, en el mismo valle de Supe. Acá creo que se ve un poco el mar, ¿no? Ahí está, ¿ves? El mar. Y acá está Áspero. Bueno, esta es la reconstrucción. ¿Ves? No es cualquier cosa. Y este templo se considera, aunque antes se pensaba que eran menos antiguos, haya hallado una tumba. Ojo, otra vez de mujeres, ¿no? Ah, me había olvidado de eso. De la cazadora en Puno. Cazadora, Puno. Ahí está. Una mujer, ¿no es cierto?, cazadora en Puno. No que las mujeres solamente recolectaban, bueno, es que hay que compartirlas para sobrevivir, ¿no es cierto? En algunos lugares sí recolectaban más, en otros, como ahora, ¿no? Pues las mujeres y hombres comparten las actividades. Pues um, más de 10.000 años, 8.000 antes de Cristo. Y hay hallazgos que dicen que son más antiguos, pero todavía el descubrimiento está investigándose. Pero sí, una cazadora en Puno. Estaba volvamos a la época del arcaico, no te olvides, ¿no?, que es otra época de cazadores, ya no, sino de domesticadores, y en este caso ya el arcaico superior ya con templos, ¿no? Y volvemos a Áspero y la llamada dama, oh, maldición, dama de los cuatro tupus, dama, que porque estoy escribiendo con el teclado ahora, que si tengo mi teclado, pero no sé por qué no funciona. Cuatro tupus. Y vas a ver quién es esta señora. Una reconstrucción. Ahí está. Su reconstrucción, la dama de los cuatro tupus, Áspero, bueno, uno de los 10 hallazgos creo que más importantes a nivel mundial, ¿no? Ya más para qué te voy a decir, ¿no? Pues así fue hallada totalmente una tumba de élite, una gobernanta, mujer, 3.200 años aproximadamente, todavía no se han hecho los fechados radiocarbónicos porque hay, por ejemplo, ¿no? El fechado radiocarbónico cuesta cada uno unos $10.000, ¿no? $100.000 para fechar.
Y además, por supuesto, tenemos que hacer la calibración. Y la calibración es todavía más cara y hay pocas universidades en Estados Unidos que la hacen. Y claro, entonces, como aquí hay plata para pagarle a muchas personas, pero no para hacer estas cosas importantes, ¿no? Por ejemplo, Gisela Valcárcel, que habla tonterías, ¿no? Gana $30,000, ¿no? Pues más, y los arqueólogos con la justa, pues si ganan 5,000 soles, la gente vieja como Walter Alba, en fin, es mucho. Entonces, por eso van a tener que esperar muy sentaditos para poder fecharlo con mayor curiosidad, a no ser que vengan unos gringos, ¿no? Y eh, nos hagan el favorcito de fecharlo, ¿no? Pero los gringos no lo hacen gratis, ¿no? La otra vez, Ruchadi lo mandó al diablo a unos gringos porque le dijeron, ya está bien, te fecho tus estos, pero tenemos que compartir el hallazgo, o sea, sin hacer nada querían que pongan sus nombres, ¿no? Bueno, son cositas que a veces pasan, pues, ¿no es cierto? Vivir en un país donde no les importa la cultura y que, por supuesto, eh, pues más importa los negocios o robar, ¿no? Esperemos que este gobierno que dice que tiene cambios, pues cambie esa postura. Ama los cuatro tupos, no te olvides. Áspero. Ya. A ver. Entonces, esta etapa, arcaico superior, ¿no? Templos, alrededor de gente, y como vemos ya hay un lugar de población alrededor del templo y otros más lejos, ¿no es cierto?, de los agricultores. O sea, la revolución urbana llega al Perú. La revolución urbana, muchachos, llega al Perú, ¿no? Y claro, revolución urbana, las primeras ciudades, ¿no? Así como en el mundo, en este caso, Caral, revolución urbana. Pero déjame decirte que, bueno, cuando yo era estudiante de colegio, a mí me decían que Cotos, de las manos cruzadas, era el templo más antiguo. Y la verdad, por los descubrimientos de la época, ¿no? Eh, Tal vez tus papás también oían eso, y si son de Huánuco, mejor aún, ¿no? Pero, eh, otra vez, en este caso, un hallazgo casual de Peter Fuchs, una eh, arqueóloga turista, va a recoger unas muestras en Sechín Bajo. Escribí en el teclado se escuchó el teclado, ¿no? Pero no escribía nada. Listo. Sechín Bajo. Sechín Bajo, digamos, sin excavar, y aquí está excavado. Este templo es 3500 a.C. 3500 a.C. Pero hace poco se está, mira esta figura de barro, más, otro más, mira. Pero ahora se está excavando en este Sechín, ¿no es cierto? Que da miedo, que las estatuas, bla, 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 pero que era mucho más, se consideraba que era mucho más reciente, pero pues con alguna platita han estado excavando y han encontrado unas nuevas escaleras y otras plataformas en, en Sechín, el Cerro Sechín, en Sechín. Ha encontrado recientemente, pues esto que tiene más de 3000 años. Y otra vez, no hay platita para fechar, ¿no? Pero esperemos pues que por ahí hagan chanchita o algo, o pues el gobierno pues le dé un poco de apoyo. Y por último, quería mostrarles esto para los que son de la selva, que dicen que no habían civilizaciones, bla, bla, bla. Otra vez escribí en el teclado, en el otro teclado. Monte Grande. ¿Qué es esto? A ver.
ojalá que, no, pues como hay muchas cosas en Monte Grande, Perú. A ver, ahora sí. ¿Ven esto? Esto fue hallado gracias a las nuevas tecnologías, ¿no? Similares a Google Earth. O sea, los rastros. Ahora la arqueología está usando esto, ¿no es cierto? Que es como un mapeo de cosas que están enterradas, pero el software lo detecta. Y detectaron este templo de más de 3000 a.C., Monte Grande, que está en la cuenca del norte del Marañón, es decir, cerca en cerca pues eh, a la frontera, ¿no? de Ecuador, pero dentro del Perú. Y adivinen, tampoco hay plata para excavar acá, y el pobre Quirino Olivera, que es el arqueólogo, está esperando ya como 5 años y nadie le da bola. Bueno, a ver, ya casi nos falta un minuto. No, disculpen que reniegue, pero obviamente, pues, ustedes, como ustedes, estoy seguro que les gusta la historia también. No nos fastidiaría, ¿no?, que haya apoyo para personas que, no quiero hacerlo recordar, pero que con la justa le ganan a Venezuela, ¿no? Pero para los arqueólogos, los científicos, naranjas. Ojalá que eso cambie, pues. Ojalá que eso cambie. Ya entonces, Chechín Bajo, lo más antiguo, ¿no? Ya lo vieron. Bandurria también es muy parecido a esto, pues está en la costa, 3200 a.C., Caral, 2600, pero ya subió en Áspero, ¿no es cierto? Ahora se llama Cultura Caral, con el templo de Áspero, Vegeta, Bichama y por supuesto la ciudad de Caral. Y pues no, Huacaprieta y Cotos, y ya está, pues ya entró a la sociedad en el Perú, los templos, y con ellos los sacerdotes, y con ellos el excedente, ¿te acuerdas? No, comienza a haber división social, y control, ¿no? Control de ayllus, como le llaman, las poblaciones colectivas en el Perú. Eh, y claro, y todo esto antes de que haya la cerámica. Pero, por último, si tú pones Cotos Guayrajirca, en Cotos, ese mismo, ¿no es cierto?, que nos enseñaron, hay un templo más grande. Otra vez, ¿por qué? Cotos Guayrajirca. ¿Qué pasa acá? Pues lo que encuentras es la cerámica más antigua que ha habido en el Perú, ¿no? Estas son las cerámicas de Cotos Guayrajirca, ¿no? Eh, este, este templito que está ahí tapadito, ¿no? Es el templo de Cotos de las Manos Cruzadas. No tiene ni 3 metros, ni 3 por 3. Pero, como ves, está alrededor, hay un templo más grande, ¿no? Un templo más grande, ¿ves? Templo más grande. Ese templo se llama Cotos Guayrajirca. Y esto ya es el fin, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿te acuerdas cómo se llama la clase? Precerámico, ¿no? Eh, Lítico primero de cazadores, arcaico después, y entonces termina el precerámico con la aparición de qué cosa, pues obviamente la cerámica, ¿no? Y claro, la cerámica aparece en Cotos Guayrajirca en 1800 a.C. Listo. Esta vez sí no le robé mucho tiempo a ustedes, pues a pesar de que ha habido algunas cositas. Mm, eh, Les dejo, Profe, ¿sí? ¿Te eh, escucho? ¿las artes rupestres tenían cada uno una diferencia o se parecían mucho? Bueno, en el Perú, lo que han hallado de arte rupestre tiene una característica con respecto al arte rupestre europeo. El arte rupestre europeo no representa humanos, a lo más manos, ¿cierto? Huellas de manos.
pero no representa humanos. En cambio, aquí en esta zona sí se representa humanos. Esa es la principal característica diferencial. Siempre en cacería colectiva, haciendo grupos, ¿no? ¿Qué le llaman? Le llaman, pero no es, pues, ¿no es cierto? Si tú pones chacu, ¿no? El chacu es cuando rodean a los animales no para matarlos, no para cazarlos, sino para, eh, eh, mira, ahí está, es para sacarle la lana, ¿no? Pero bueno, pues le llaman chacu, pues le llamaremos chacu. Le llaman así en las academias, en fin. ¿Ves? ¿Qué cosa hacen? ¿Están matándola? No, le quitan la lana nada más y después ya de nuevo vuelven. Pero para esto, obviamente, mira, se necesitan montones de gente. ¿Por qué? Porque ¿ves? Lo están cercando a las llamas para Ah, lo que no rodean. espantar. Uh-huh. ¿Ves? Sí, listo. Ya. ¿Alguna otra pregunta? No, no hay. Y hay hambre seguro. Bueno, voy a detener la grabación.